Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio estar com vocês nesta ocasião. Aquí en la ciudad de Osasco, Sao Paulo, Brasil. Aqui na cidade de Osasco, São Paulo, Brasil. Leemos en el libro de los Hechos, Leremos no livro dos Atos, en el capítulo 4, no capítulo 4, versos 5 al 12, do verso 5 ao 12, donde dice de la siguiente manera: onde diz da seguinte maneira: Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes Estavam presentes o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Mandaram trazê-los diante deles e os interrogaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades e anciãos do povo, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, de qué manera éste haya sido sanado, visto que hoje somos interrogados a propósito do bem feito a favor de um homem enfermo e do modo como foi curado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. tomai conhecimento todos vós e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado diante de vós. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra y nos permita entenderla. e permita-nos entendê-la. Nuestro tema es O nosso tema é el nombre para salvación. o nome para salvação. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem se sentar, queiram ter a bondade. El nombre para salvación. O nome para salvação. Si hay un nombre para salvación, Se há nome para salvação, una persona tiene que tener ese nombre. uma pessoa tem que ter esse nome. Y tienen que haber personas E tem que haver pessoas que necesiten salvación. que necessitem
de salvação. El ser humano, O ser humano, cuando pecó en el huerto del Edén, quando pecou no horto do Éden, comiendo del árbol de ciencia del bien y del mal, comendo da árvore da ciência do bem e do mal, murió. morreu. Dios había dicho al ser humano, Deus dissera ao ser humano, a Adán, a Adão, en el capítulo 2 del Génesis, no capítulo 2 do Gênesis, en el verso 17, no verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres dela, morrerás com toda certeza. El ser humano O ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. foi criado à imagem e semelhança de Deus, Conforme conforme a Génesis capítulo 1, verso 26 al 27. a Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Deus criou o homem à sua imagem, o criou à imagem de Deus, criou homem e mulher. Dios creó al ser humano Deus criou o ser humano primero a su imagen. primeiro à sua imagem, Lo creó en cuerpo angelical. o criou em corpo angelical. Y fue creado el hombre E o homem foi criado en el huerto del Edén, no horto do Éden. dice la escritura, A escritura diz varón y hombre. homem e mulher. Luego más adelante, A seguir, mais adiante, en el mismo capítulo 2, verso 7, no mesmo capítulo 2, no verso 7. primero habíamos leído Primeiro, tínhamos capítulo lido 1 del Génesis, no capítulo 1 do Gênesis, versos 26 al 27. versos 26 e 27. Ahora leemos el capítulo 2, verso 7 del Génesis, E agora leremos no capítulo 2, verso 7 de Gênesis, donde Dios le da el cuerpo físico al ser humano. onde Deus dá o corpo físico para o ser humano. Del polvo de la tierra, Do pó da terra, Dios le creó un cuerpo físico al ser humano. Deus criou um corpo físico para o ser humano. Y dentro de ese cuerpo físico E dentro desse corpo físico, colocó a Adán, colocou Adão, el cual es o qual é varón y hembra. varão e fêmea. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. El ser humano O ser humano es alma viviente. é alma vivente. Lo más importante que el ser humano tiene es el alma. O mais importante que o ser humano tem é a alma. El ser humano O ser humano es alma. é alma.
espíritu espírito y cuerpo. e corpo. El espíritu del ser humano O espírito do ser humano es un cuerpo de otra dimensión, corpo de outra dimensão, parecido a nuestro cuerpo, parecido com o nosso pero de corpo, otra dimensión. mas de outra dimensão. No tiene huesos Não tem ossos, ni carne como el cuerpo físico. como o corpo físico. Y el ser humano E o ser humano tiene otra casa, tem outra casa, otro cuerpo outro corpo, llamado el cuerpo de carne, corpo de carne, en el cual no qual vivimos y nos movemos en esta dimensión terrenal nesta dimensão terrena. y trabajamos E trabalhamos en esta vida terrenal. nesta vida terrena. El ser humano es O ser humano é alma, alma, espíritu espírito y cuerpo. e corpo. Ahora en Adán Agora, em Adão, encontramos encontramos que estaba Eva, que estaba su compañera, Eva, estava sua porque Dios creó al hombre, porque Deus criou o homem, varón varão y hembra. e fêmea. Veamos aquí Vejamos aqui, en el capítulo 12, versos 17 en adelante. no capítulo 2, verso 17 em diante. Ya habíamos leído este verso Já tínhamos lido esse verso. cuando Dios le dijo a Adán: Quando Deus disse a Adão, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres dela, morrerás com toda certeza. Sí moriría Se iria morrer al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ao comer da árvore da ciência do bem e do mal. nos muestra Isso nos mostra que Adán que Adão tenía vida tinha eterna. vida eterna. Si no comía Se não del comesse árbol de la ciencia del bien y del mal, da árvore da ciência do bem e do mal, continuaba viviendo continuaria vivendo sin límite de tiempo, sem limite de continuaba tempo. viviendo Continuaria vivendo eternamente. eternamente. Ahora Dios le está hablando aquí a Adán, E agora Deus está falando aqui com Adão, pero todavía Eva no aparece. mas todavia Eva não aparece. Vamos a ver dónde estaba Eva. Vejamos onde ela estava. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. E disse Jeová Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora semelhante a ele. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O Senhor Deus da terra formou todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, esse foi seu nome. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora semelhante. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. E Jeová Deus fez cair sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. O Senhor Jeová formou a mulher da costela que tomara do homem e a trouxe. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Então disse Adão:
Esta é agora osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada varoa, porque foi tomada do varão. Encontramos Encontramos que la compañera para Adán que a companheira para Adão estaba en Adán. estava em Y de Adán E de Adão, Dios la sacó Deus a tirou y colocó e colocou en un cuerpo aparte em corpo à parte la compañera a companheira para Adán. para Adão. Dios había creado al hombre, Deus criara o homem, varón varão y hembra. e fêmea, Pero ahora mas separó al hombre, separou o homem, separó separou la parte a parte masculina masculina de la parte da femenina. parte feminina. Y entonces E então, estaban en dos cuerpos separados. em dois corpos separados. Y viene a ser E tornaram-se parte de Adán, parte de Adão. porque de Adán, Tornou-se del parte de varón, Adão, porque fue tomada la compañera para Adán. Porque de Adão foi tomada a companheira para Adão. Ahora encontramos que el ser humano Agora, encontramos que o ser humano tenía vida eterna. tinha vida eterna. Cuando pecó el ser humano en el huerto del Edén, Quando o ser humano pecou no horto do Éden, perdió la vida eterna. perdeu a vida eterna. Murió Morreu a la vida eterna. para a vida eterna. Y solamente le quedó E somente lhe restou vida temporal. uma vida temporária. A Adán se le acabó Para Adão, a los 930 años ela acabou aos 930 anos. y a Eva mucho antes. E para Eva, muito antes. Y todos los descendientes de Adán y Eva E todos os descendentes de Adão e Eva han venido a ser se tornaram mortales. mortais. El ser humano O ser humano se hizo mortal se tornou mortal cuando pecó contra Dios. quando pecou contra Deus. Ahora encontramos Agora encontramos que el ser humano que o ser humano continuó viviendo continuou vivendo por unos años, por uns anos, pero ya había muerto mas já morrera a la vida eterna, para a vida eterna, pero estaba vivo mas estava a vivo una vida para temporal. uma vida temporária. Y ahora E agora, el ser humano, o ser humano, por consiguiente, por conseguinte, viene a la tierra vem à Terra por un lapso de por tiempo período de tempo para vivir para viver una vida temporal uma vida temporária, que se le acaba a qual se en la acaba. actualidad a la mayoría de las A personas maioria das pessoas atualmente se les acaba a los 70 u 80 años. acaba aos 70 ou 80 anos. Unos pueden durar un poco más Uns podem durar um pouco mais y otros un poco menos. e outros um pouco menos. Y hasta a los jóvenes E até os jovens también se les acaba la vida. podem lhes acabar a Pueden vida. morir. Podem morrer. Y los niños también. Y los recién nacidos E también. também os recém-nascidos, Porque es una vida temporal. porque é uma vida temporária. No es una vida eterna. Não é uma vida eterna. ¿Y por qué aparecemos nosotros en estos cuerpos temporales? E por que nós aparecemos nesses corpos temporários? Porque hemos nacido Porque nascemos por medio de la unión de un hombre y de una mujer, através da união de um homem e de uma mulher, como descendientes de Adán y Eva. como descendentes de Adão Y e Eva. por cuanto Adán y Eva pecaron contra Dios, E por quanto Adão e Eva pecaram contra Deus, perdieron la vida eterna. perderam a vida No eterna. pudieron continuar viviendo eternamente Não puderam continuar vivendo eternamente en sus cuerpos de carne. em seus corpos de carne. Y todo ser humano E todo ser humano aparece en la tierra aparece na terra sin vida eterna. sem vida eterna. Por lo tanto, Portanto, todo ser humano todo ser humano necesita tem a necessidade un Salvador. de um Salvador, Que lo tome que o tome y lo coloque en la vida e eterna. o coloque na vida eterna. Ahora podemos ver Agora podemos ver por qué en el Antiguo Testamento porque no Antigo Testamento se llevaban a cabo sacrificios por el pecado. eram realizados sacrifícios pelos pecados. El pecado O pecado es lo que trajo la muerte. foi o que trouxe a morte. Por lo tanto, el ser humano, O ser humano, desde que pecó, desde que pecou, ha tenido que estar sacrificando animalitos por el pecado. teve que estar sacrificando animaizinhos pelo pecado.
o sea, teniendo un sustituto ou seja, tendo um substituto que muera por él, que morresse por ele, para el ser humano para o ser humano poder continuar viviendo. poder continuar vivendo. Todos esos sacrificios por el pecado Todos esses sacrifícios pelo pecado son tipo y figura são tipo e modelo del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do el Calvário, cual murió por nosotros o qual morreu por nós, para que nosotros para que nós podamos vivir eternamente, possamos viver eternamente, podamos ser restaurados a la vida eterna. possamos ser restaurados à vida eterna. Ahora podemos ver Agora podemos ver que la primera venida de Cristo que a primeira vinda de Cristo tuvo un propósito muy especial: teve propósito muito especial: tomar el pecado tomar o pecado sobre sí mismo, sobre si mesmo, hacerse pecado se fazer pecado y morir e morrer por nosotros, por nós, para que nosotros para que nós podamos vivir eternamente. possamos viver eternamente. Jesucristo es Jesus Cristo é nuestro Salvador. o nosso Salvador. En la Escritura Na Escritura, nos dice San Mateo, em São Mateus, nos diz, capítulo 1, verso 20 al 21, no capítulo 1, versos 20 e 21, aquí está un ángel hablando con José aqui está um anjo falando com José, en sueños, em sonhos. y pensando él, o sea, José, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mas quando ele ponderava nestas coisas, isto é, José, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que dela nascer é do Espírito Santo. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ela dará à luz um filho e o chamarás de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesucristo Jesus Cristo nació en esta tierra nasceu nesta terra para salvar a su pueblo de sus para pecados. salvar o seu povo dos seus pecados. Por lo tanto, Portanto, hay un solo Salvador há um só Salvador y hay un solo nombre de salvación. e há só um nome de salvação. El nombre de salvación O nome de es salvação Señor Jesucristo. é Senhor Jesus Cristo. Y el único Salvador E o único Salvador lleva ese nombre. leva esse nome. Se llama Chama-se Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo. porque Él tiene Porque ele tem el nombre o nome para salvación. para a salvação. Dios lo ha hecho Deus o fez Señor Senhor y Cristo. e Cristo. Por eso llamamos a Jesús Por isso chamamos Jesus Señor Jesucristo, de Senhor Jesus Cristo. porque Él es Porque ele é nuestro o Salvador. nosso Salvador. Dios lo ha hecho Señor y Cristo, Deus o fez Senhor porque e en Cristo. Él habitó, Porque nele habitou, habita habita y habitará eternamente e habitará eternamente la plenitud de Dios, la plenitud de la divinidad, a plenitude da divindade. Padre, Pai, Hijo y Espíritu Santo. Espírito Santo. Cristo decía: Cristo dizia: las obras que yo hago as obras que eu faço no las hago de mí mismo. não as faço de mim mesmo. El Padre que mora en mí, O Pai que habita em Él mim, hace las obras. ele faz as obras. Y cuando Cristo leyó Isaías 61, E quando Cristo leu em Isaías 61, allá en la sinagoga de Nazaret, lá na sinagoga de Nazaré, en San Lucas capítulo 4, em São Lucas, no capítulo 4, Él dijo: ele disse: el Espíritu del Señor está sobre mí. O Espírito do Senhor está sobre mim. Y ahora podemos ver E agora podemos ver que Jesucristo que moró la plenitud de Dios. Jesus Cristo morou a plenitude de Deus. Padre, Pai, Hijo Filho y Espíritu Santo. e Espírito Santo. Todo estaba en Él. Tudo estava nele. Y por esa causa, E por esta causa, Dios lo hizo Deus o fez Señor Senhor y Cristo. e Cristo. Y por esa causa, E por esta causa,
el nombre o nome del Padre, do Pai, del Hijo do Filho y del Espíritu Santo e do Espírito Santo estaban estava en Jesucristo. em Jesus. Cristo dijo, Cristo yo he venido en nombre de mi Padre. Eu vim no nome do meu Pai. Y ahora E agora podemos ver podemos ver que el nombre del Padre, que o nome do Pai, del Hijo do Filho y del Espíritu Santo do Espírito Santo es Señor Jesucristo. é Senhor Por Jesus eso, Cristo. Por isso, cuando Cristo ordenó a sus discípulos quando Cristo ordenou aos seus discípulos a bautizar que batizassem en el nombre del Padre, no nome do Pai, del Hijo do Filho y del Espíritu e do Santo, Espírito Santo, Pedro al día de Pentecostés, Pedro no dia do Pentecostes, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, no capítulo 2 do livro dos Atos, ordenó ordenou que fueran bautizados que fossem batizados los creyentes os crentes en el nombre no nome de Jesucristo. de Jesus Cristo, En el nombre del Señor no Jesucristo nome do Senhor Jesus Cristo, bautizaron batizaram los apóstoles os apóstolos a todos los que recibían a Cristo como Salvador. como Salvador, Porque el nombre porque o nome del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Espírito Santo es Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo, Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre. Y ese nombre es e esse nome Señor é Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Bautizar Batizar en el nombre del Señor no Jesucristo nome do Senhor Jesus Cristo. a las personas As pessoas es bautizarlos batizar en el nombre no nome del Padre, do Pai, del Hijo do Filho y del Espíritu Santo, Espíritu que es Santo, que es Señor Jesucristo. Senhor Por Jesus eso Cristo. los Por apóstoles, isso é que os apóstolos llenos del Espíritu Santo, bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Senhor Jesus, Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. salvo. Solamente hay un nombre. Somente há um Y ese nome. nombre es E esse nome é Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Por eso también Por isso também encontramos encontramos que Cristo ordenó que Cristo a ordenou sus discípulos aos seus discípulos a enseñar, a ensinar, a dar testimonio a testificar a todas las personas a todas as pessoas acerca del arrepentimiento com relação ao y el arrependimento perdón de los pecados. e perdão dos pecados. Y vean lo que les dijo. E vejam o que lhes disse. Capítulo 24, versos 44 en adelante del libro del Evangelio según San Lucas. Capítulo 24, do verso 44 em diante do Evangelho segundo São Lucas. Ya Cristo en esta ocasión está resucitado Cristo estando já ressuscitado nesta ocasião, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. e lhes disse: assim está escrito que o Cristo devia padecer e ressuscitar. No, el 44. E Jesus lhes disse: essas foram as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lo que sucedió a Jesús O que sucedeu a Jesus no fue una tragedia, não foi uma tragédia, fue el cumplimiento foi o cumprimento de lo que estaba escrito do que estava escrito en la ley de Moisés, na lei de Moisés, en los nos profetas profetas y en los salmos, e nos salmos. y todo esto se cumplió en él E tudo isso se cumpriu para nele, él quitar el pecado del para mundo. tirar o pecado do mundo. Juan el Bautista dijo, João Batista, hablando de Jesús falando de y Jesus, presentando a Jesús al pueblo, apresentando Jesus ao povo, dijo, disse: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por eso él Por isso tenía que morir llevando nuestros pecados para quitar los pecados del mundo, para quitar el pecado del mundo. tirar o pecado do mundo. Y así E assim que todo ser humano que todo ser humano, al nacer en la tierra ao nascer na terra, nazca sin pecado. nascesse sem pecado.
Los niños As crianças nacen sin pecado. nascem sem pecado. Por eso, si mueren, Por isso, se morrerem, van al cielo. vão para o céu. No importa Não importa que sus padres que seus pais no sean convertidos a Cristo. não sejam conversos a Cristo. El ser humano O ser humano responde responde por sus propios pecados. por seus próprios No tiene que pecados. responder Não tem que por los responder pecados pelos pecados de Adán y Eva. Adão e Eva. Por eso, Por isso, cada persona cada pessoa es llamada é chamada a arrepentirse a se arrepender y pedirle perdón a Cristo pedir perdão a por Cristo sus pecados, seus pecados. y Cristo lo perdona Cristo y con su sangre lo limpia de todo pecado. limpa de todo pecado. Y un ministro bautiza a la persona en agua en el nombre del Señor Jesucristo, Batiza a pessoa em água no nome do Senhor Jesus Cristo. y Cristo bautiza a la persona E Cristo batiza a pessoa con Espíritu Santo y fuego, com o Espírito Santo y e la fogo. persona tiene un nuevo nacimiento. E a pessoa obtém novo nascimento. Nace Nasce en el reino de Dios, no reino de Deus, el reino de Jesucristo, no reino de Jesus, el cual es eterno, el cual tiene vida eterna. qual tem vida Y eterna. por consiguiente, la persona A pessoa ha nacido nasceu a la vida eterna, para a vida eterna, para vivir para viver eternamente con Cristo en su reino. eternamente com Cristo no seu reino. Así como nosotros hemos nacido en esta tierra, Assim como nós nascemos nessa terra, en este reino terrenal, neste reino que terreno, no tiene vida eterna, que não tem vida eterna. al nacer en esta tierra, Ao nascer nessa terra, nacimos nascemos a una vida temporal, para uma vida temporária. porque la raza humana Porque a raça humana no tiene vida eterna. não tem vida eterna. Solamente tienen vida eterna Somente tem vida los eterna. creyentes en Os Cristo. crentes em Cristo. Ahora veamos Agora vejamos, en San Lucas capítulo 24, em São Lucas, no capítulo 24, donde estamos leyendo, pasamos al verso 45 en adelante. estamos do verso 45 em diante. Entonces les abrí el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Las escrituras, As Escrituras, la Biblia, a Bíblia, nadie la puede entender ninguém pode correctamente entender corretamente. a menos que Dios no le abra el entendimiento. Deus não lhe abre o entendimento. De otra forma, De outra forma, la Biblia a Bíblia sería como cualquier otro libro como qualquer outro livro para las para personas. as pessoas. Pero la Biblia Mas a Bíblia es la palabra de é Dios. a palavra de Deus. Contiene Contém los pensamientos de Dios os pensamentos de expresados Deus expressados por medio de los profetas, de los patriarcas, de los apóstoles dos apóstolos y así por el e estilo. assim por diante. Por lo tanto, Portanto, el que dio, aquele la que deu palabra, a palavra, el que trajo aquele que trouxe esa palabra revelada a los profetas, a palavra revelada aos profetas, el Espíritu Santo, o Espírito Santo es el que tiene é aquele que abrirle la que mente abrir a mente a las personas das pessoas para comprender para que compreendam las as escrituras. Escrituras. De otra forma, De outra forma, las personas as pessoas no pueden comprender las escrituras. podem compreender as Escrituras. Miren estos dos pasajes que les voy a citar. Vejam essas duas passagens. Cristo en San Mateo 24, Cristo em São Mateus 24, verso 16 en adelante, versos 16 em diante, dijo disse a sus discípulos: aos seus discípulos: Vamos a ver el verso 18 en adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos ver do verso 18 em diante. Cristo se acercou e disse: todo poder me é dado no céu e na terra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Portanto, ide a todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Encontramos Encontramos que Jesús ordenó que Jesus ordenou bautizar
que se batizasse en el nombre no nome del Padre, do Pai, del Hijo do Filho y del Espíritu e Santo. do Espírito Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre? Qual é o nome do Pai? ¿Cuál es el nombre del Hijo? Qual é o nome do Filho? ¿Cuál es el nombre del Espíritu Qual é o Santo? nome do Espírito Santo? Pedro dice al día de Pentecostés en el capítulo 2 del libro de los Hechos, Pedro, no capítulo 2 do livro dos Atos, disse no dia do Pentecostes, versos 38 en adelante, do verso 38 em diante. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro lhes disse: arrependei-vos e cada de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Y ahora Pedro lleno del Espíritu Santo, E agora lleno del Espíritu Santo, Pedro cheio do Espírito Santo, conocía conhecia cuál era el nombre qual era o nome del Padre, del Hijo y del Espíritu do Santo. Espírito Santo. Él sabía Ele sabia que era Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Por eso ordenó bautizar Ordenou que se batizasse en el nombre no nome de Jesucristo, de Jesus Cristo, porque no hay otro nombre que não há outro dado a los nome hombres dado aos homens en que podamos ser no salvos. qual possamos ser salvos. Pedro Pedro tenía tinha las escrituras abiertas as escrituras para abertas poder comprender para poder compreender el misterio del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Espírito Santo, el cual es o qual é Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Cristo les había abierto el entendimiento Cristo lhes havia aberto para entender las Escrituras. as escrituras. Ahora continuamos leyendo. Agora continuemos. Y les dijo: así está escrito, Assim está escrito. y así fue necesario que el Cristo padeciese Foi necessário que o Cristo padecesse y resucitase de los muertos al tercer día. e ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia. O sea, Ou seja, que no fue una casualidad que não foi uma casualidade que Cristo muriera, que Cristo morresse. fue la profecía bíblica Foi a profecia bíblica que hablaba acerca de la primera venida de Cristo que falava acerca da primeira vinda de Cristo y de su muerte e da sua morte en la cruz del Calvario do Calvário para quitar para tirar el pecado o pecado del ser humano, do ser humano. y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. E que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão dos pecados. Toda persona Toda pessoa que se arrepiente de sus pecados se arrepende de seus pecados tiene que hacerlo tem que fazer arrepintiéndose de sus pecados con Cristo, com Cristo. y Cristo E Cristo perdona sus pecados y con su sangre lo limpia de todo pecado. de todo pecado. Cualquier persona Qualquer pessoa puede arrepentirse de haber pecado, pode se arrepender por ter pecado, pero si no lo hace mas se não fizer con Cristo, com Cristo, si no se arrepiente se não se arrepender con Cristo, pidiéndole perdón a Cristo por sus pecados, pedindo perdão a Cristo pelos seus no pecados, puede recibir el perdón de los pecados poderá receber o y no perdão puede dos ser pecados, limpio con la sangre de Cristo. limpa com o sangue de El Cristo. arrepentimiento O arrependimento se predica en el nombre del Señor no nome Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo. y el perdón de los pecados O perdão dos se pecados predica se prega en el nombre del Señor no nome Jesucristo, do Senhor Jesus, porque no hay otro nombre porque não há outro dado a los nome hombres dado aos homens en que podamos do qual ser possamos salvos. ser salvos. La salvación A salvação pertenece pertence al Señor ao Jesucristo, Senhor Jesus Cristo. y todos los que lo reciben como Salvador E todos os que o recebem como Salvador reciben recebem el perdón de sus pecados perdão de seus y son pecados. limpios de todo pecado São limpos de todo con la pecado, sangre com o sangue de Jesucristo, Jesus Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. San Pablo en Colosenses Em Colossenses, capítulo 1, capítulo 1, verso 14 dice: no verso 14, São en Paulo quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. em quem temos redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Tiene que ser Tem que ser
a través de Jesucristo. através de Jesus Cristo. La redención A redenção, por medio de la sangre de Cristo através do sangue de y el Cristo perdón e o perdão de pecados. dos pecados. Por eso, Por isso, todo ser humano, todo ser humano, para arrepentirse de sus se pecados arrepender dos seus pecados y pedirle perdón a Dios por sus pecados e pedir perdão a Deus pelos seus y pecados, obtener el perdón de sus pecados obter o perdão dos y seus ser pecados, limpio de todo pecado, ser limpo de todo pecado, tiene que hacerlo tem que fazê-lo a través de Jesucristo, nuestro Salvador, o nosso Salvador. porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todo es a través Tudo é através de Jesucristo, nuestro intercesor. do nosso intercessor. Él es el que intercede Ele é aquele que por intercede nosotros por nós. ante Dios. Diante de Deus. Él es el sumo Ele é sacerdote o sumo sacerdote del templo celestial. do celestial. Él es Ele é el que con su sangre aquele que com seu sangue nos limpia nos limpa de todo pecado todo pecado y nos deja como si nunca en la vida como se nunca hubiésemos pecado. tivéssemos pecado na vida. Porque no hay otro nombre Porque não há outro dado a nome los hombres dado aos homens en que podamos ser do salvos. qual possamos ser salvos. No hay otro Salvador. Não há outro Salvador. Solamente hay uno Somente há um. y su nombre E o es seu nome é Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Por eso, Por isso, toda persona, para obtener la salvación de su alma a salvação da sua y alma obtener e obter la vida a eterna, vida eterna, necesita tem a necessidade a Jesucristo, de Jesus Cristo, porque Él es porque Ele é nuestro o Salvador. nosso Salvador. Él es Ele é el que salvaría aquele que salvaria a su pueblo seu povo de sus dos pecados. seus pecados. Él tiene Ele tem el nombre o nome para salvación para a salvação de todo ser humano. de todo ser humano. Ahora podemos ver Agora podemos ver que todo ser humano que todo ser humano que desee que deseja obtener el perdón de sus pecados obter o perdão dos y seus ser pecados, limpio de todo pecado ser limpo y de ser todo restaurado a la vida eterna para vivir eternamente con Cristo en su reino, pecado do seu reino, necesita tem a necessidade recibir a Jesucristo como su Salvador, como seu Salvador. porque no hay otro nombre Não há outro nome dado a los hombres dado aos homens en que podamos do qual possamos ser salvos. ser salvos. Toda persona Toda pessoa necesita tem a a necessidade Jesucristo de Jesus Cristo para que Cristo para que Cristo lo liberte o liberte del reino de las do tinieblas reino das trevas y lo coloque e o coloque. Cristo en su reino, Cristo o coloque el reino de luz, el reino de paz, reino da paz, el reino do reino de vida de eterna. vida eterna. Es necesario É necessário nacer de nuevo, nascer de dijo novo. Cristo a Nicodemo. Cristo disse a Nicodemo, Él dijo, ele disse, el que no nazca aquele que não del nascer agua y del Espíritu no puede entrar não pode entrar al reino no de Dios. reino de Deus. El reino de Dios O reino de Deus es el reino é o reino de Jesucristo. de Jesus Cristo. Y toda persona para entrar a Él Para entrar nele y obtener vida e eterna obter a vida necesita tem a recibir necessidade a de Cristo receber Cristo como su Salvador, como seu Salvador. porque Él es el Rey Ele é o rei de ese reino. desse reino. Ahora Agora, encontramos encontramos que toda persona que recibe a Cristo como su Salvador, toda pessoa que recebe Cristo como seu Cristo lo Salvador. perdona, Cristo perdoa, Cristo con su sangre lo limpia de todo pecado, a limpa de todo pecado com seu sangue. el ministro lo bautiza en agua en el nombre del Señor E o Jesucristo, ministro batiza em água no nome do Senhor Jesus Cristo. y así la E persona assim a pessoa es identificada é con identificada Cristo com Cristo en su muerte, na sua morte, sepultura sepultamento y e resurrección. ressurreição. Y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y O fuego, Espírito Santo y la fogo. persona obtiene el nuevo A pessoa nacimiento. obtém o novo nascimento. Nace en el reino de Cristo, entra al reino de Cristo No reino de Cristo. y por consiguiente Por conseguinte, entra a la vida eterna. entra Ha nacido a la vida eterna en un reino eterno, el reino de Dios, el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Toda persona Toda pessoa que vive en esta tierra que vive nesta terra necesita tem a necessidade confirmar de confirmar su lugar, o seu lugar, su vida a sua vida en la vida na eterna, vida eterna. en el reino de Cristo. Por eso Cristo dijo, Cristo disse, buscad primeramente buscai primeiramente el reino de Dios o reino de Deus y su e a justicia. sua justiça. Por lo tanto, Portanto,
Toda persona Toda pessoa necesita tem a necessidade buscar ese reino. de buscar esse reino. ¿Y cómo lo busca y lo encuentra? Como buscará e encontrará? Recibiendo a Cristo Recebendo Cristo como su Salvador seu Salvador y naciendo e nascendo de nuevo, de novo, naciendo nascendo en el reino de no Cristo. reino de Cristo. Ese es el reino Este é o reino con vida eterna. com vida eterna. El reino de las tinieblas O reino das trevas no tiene vida eterna, não tem vida eterna. es temporal. É temporário. Por eso, el reino de las O tinieblas, reino das trevas, del cual el diablo do qual es el rey de ese é reino, o rei desse reino, serán echados en el lago de fuego, será lançado no lago de fogo, que es la segunda é a muerte, segunda morte, y dejarán de existir e deixará el reino de las tinieblas y el rey del reino de las tinieblas, que es el o diablo. reino das trevas, que é o diabo. Por eso, Por isso, toda persona toda pessoa tiene que salir tem que sair del reino de las do tinieblas, reino das trevas, como salió el pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, para ir a la tierra para prometida. a terra prometida. Y toda persona E tiene que salir del reino de las tinieblas tem que sair do reino das trevas, y entrar al reino de Cristo, al reino de Dios. do reino de Deus. Colosenses dice en el capítulo 1, Esses dias no capítulo verso 12 al 13, os versos 12 e 13. con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, Com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Dios nos sacó del reino de las tinieblas Deus nos tirou do reino das trevas y nos colocó e nos colocou en el reino no reino del amado Hijo de Dios, do amado Filho de de Deus, Jesucristo, de Jesus Cristo, porque no hay otro nombre que não há dado a los hombres dado aos en que homens, podamos ser no qual salvos. possamos ser salvos. Por lo tanto, Portanto, estando en Cristo, estando em Cristo, estamos en el reino de Cristo, estamos no reino, el único reino o único reino, seguro, porque es un reino porque é um reino eterno, eterno, con vida eterna com vida eterna, para todos para todos los que nacen os que nascem en ese reino. nesse reino. Ahora podemos ver Agora podemos ver por qué porque todo ser humano todo ser humano necesita recibir a tem Cristo necessidade de receber a Cristo como su Salvador. como seu Salvador. En San Juan capítulo 13, verso 16 en adelante, Em São João, no capítulo 3, do verso 16 em diante, dice de la siguiente manera: diz da seguinte maneira: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. El ser humano cuando pecó O ser humano, quando pecou, perdió la vida eterna. perdeu a vida eterna. Por lo tanto, el ser humano Portanto, o ser humano se perdió de la vida eterna. se perdeu da vida eterna. Y ahora E agora, todo el que cree en Jesucristo todo aquele que crê em Jesus Cristo es salvo. é salvo. No perecerá jamás. Jamais perecerá. Vivir eternamente con Cristo en su reino. Eternamente com Cristo no seu reino. Para eso Cristo vino y murió en la cruz del E Calvario. para isso que Cristo veio e morreu na cruz do Para que Calvário. todo aquel que en él cree Para que todo aquele que nele crê no se pierda, não pereça, mas tenga mas vida tenha eterna. vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. El que en él cree no es condenado. Quem crê nele não é condenado. Por lo tanto, el que cree en Jesucristo Portanto, aquele que crê em Jesus Cristo no será condenado não será condenado. y no será echado en el lago de fuego, Não será lançado que es no la lago segunda de fogo, muerte. que é a segunda morte. Ha pasado Passou de muerte a vida eterna. a vida eterna. Pero el que no cree Mas aquele que não crê ya es condenado, já está condenado. porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. La raza humana A raça humana está condenada. está condenada. La raza humana A raça humana murió a la vida eterna. morreu para a vida eterna. Por lo tanto, Portanto, a la raza humana
Para a raça humana, lo que le espera o que espera es la segunda é a muerte, segunda morte, el lago de fuego. no lago de fogo. Pero el que cree en Jesucristo Mas aquele que crê em no Jesus será condenado, não será condenado, sino mas sim que ha pasado passou de muerte da morte a vida para eterna. a vida eterna. Y por lo tanto, Portanto, viviré eternamente con Cristo en tu reino. no seu reino. Toda persona Toda pessoa que no viene a Cristo que não vem a Cristo no quiere vivir eternamente. não quer viver eternamente. Miren aquí, el mismo Cristo lo dice Vejam aqui, o próprio Cristo diz, en el capítulo 5, verso 40 del Evangelio según San Juan. no capítulo 5, verso 40 do Evangelho segundo São João. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Todos los que no querían venir a Cristo, Todos os que não queriam vir a Cristo, pues no querían tener vida eterna. pois não queriam ter vida eterna. En todos los tiempos, Em todos os las tempos, personas que no han deseado venir a Cristo, as pessoas que não têm desejado vir a Cristo, que no han querido recibir a Cristo como su Salvador, que não têm desejado receber Cristo como seu no han Salvador, deseado vivir eternamente con Cristo en su reino. desejaram viver com Cristo eternamente no seu reino. Se han conformado Se conformaram con una vida terrenal com uma vida terrena que solamente les dura que somente dura como mucho 100 años como muitos 100 anos en la actualidad. atualmente. Ahora podemos ver Agora podemos ver que esas personas que essas pessoas son conformistas. são conformistas. Esas personas Essas pessoas han defraudado sus almas, defraudaram suas almas, teniendo la oportunidad tendo a oportunidade de que sus almas vivan de eternamente suas almas vivessem con eternamente Cristo en su reino, com Cristo no seu reino, en un cuerpo nuevo, um corpo novo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como el cuerpo glorificado de Cristo. glorificado de Cristo, Pues no han querido. e não quiseram. Por tanto, Portanto, Cristo no los va a tener en la eternidad, não en su reino. na eternidade no seu reino, Van a ser echadas en el lago de fuego, serão lançadas no que es lago la de fogo, segunda que é muerte, a segunda morte, porque no quisieron porque não quiseram vivir eternamente, viver eternamente, solamente quisieron somente quiseram tener una vida ter temporal uma vida temporária de unos años de uns anos, y ya con eso se e conformaron. com isso já se conformaram. Si es bueno vivir en estos cuerpos mortales, Se é bom viver nesses corpos mortais, ¿cómo será então como en un será cuerpo eterno y glorificado con Cristo en su reino? Cristo no seu reino? La parte más gloriosa A parte mais gloriosa. es cuando estemos con el cuerpo nuevo, Estamos com um novo corpo, que será un cuerpo eterno, um corpo un eterno, cuerpo con vida eterna. com vida eterna. Todo eso es lo que se pierden, Tudo isso es lo que pierden los que no reciben a Cristo como su é Salvador. aqueles que não recebem Cristo como seu Salvador. Pierden Perdem la bendición grande a grande bênção de Dios. de Deus. Pero el que recibe a Cristo como su Salvador Aquele que recebe Cristo como seu Salvador. ha pasado de muerte a vida Sou da morte para y tiene vida eterna tem vida eterna. en el reino de No Cristo reino de Cristo. y recibe primeramente Primeiramente, el cuerpo angelical o corpo angelical. y después recibirá E depois el receberá cuerpo físico glorificado. físico glorificado. El cuerpo angelical lo recibe la persona A pessoa recebe cuando recibe a Cristo como su Salvador, como seu Salvador. lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y ahí la persona ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido en el reino de Jesucristo a la vida eterna Para a vida eterna. y ya tiene vida eterna y ha recibido un cuerpo angelical como el cuerpo angelical Corpo angelical de Jesucristo. de Jesus Cristo. Luego, cuando Cristo complete su iglesia, Cristo completar a sua igreja. resucitará Ressuscitará a los muertos creyentes en Él os crentes en nele, cuerpos glorificados corpos glorificados. y a nosotros nos transformará. Y entonces todos Então todos seremos eternos físicamente también. também fisicamente. Eso es la adopción Isto é a adoção de los hijos dos filhos e hijas de e Dios. filhas de Deus. La adopción espiritual A adoção espiritual
es el bautismo del Espíritu é o Santo, batismo do Espírito Santo. donde obtenemos el nuevo nacimiento Temos um novo y obtenemos el cuerpo angelical. temos um corpo angelical. Nacemos en el reino de Cristo. Temos o reino de Cristo. Y luego la adopción física A adoção física es cuando recibamos el cuerpo físico glorificado, cuando seamos transformados sejamos y tengamos el cuerpo glorificado. corpo glorificado. Esa es la adopción para los muertos en Cristo y para nosotros los que vivimos. Nós que estamos vivos, Cuando seamos transformados, cuando tengamos el cuerpo glorificado. corpo glorificado. Por esa adopción, Por essa adoção, que es la manifestación de los hijos e hijas de Dios, conforme a Romanos capítulo 8, verso 14 en adelante, verso 14 em diante, la creación completa toda a criação está gimiendo por la manifestación de los hijos e hijas de Dios. filhas de Deus. Y pronto E breve vamos a ser adoptados seremos adotados físicamente. fisicamente. Y entonces todos seremos iguales a Jesucristo, nuestro Salvador, con un cuerpo angelical eterno y con un cuerpo físico eterno también, y joven para toda la eternidad. Toda a eternidade. Y ese es el cuerpo E esse é o corpo. que todos nosotros Todos nós deseamos. desejamos. Ese es un cuerpo eterno. Esse é um corpo eterno. De esto fue que habló San Pablo São Paulo falou en 1 de Corintios, em 1 de Coríntios, capítulo 15, no capítulo 15, versos 45 en adelante, verso 45 em diante. y dice: E disse: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Pois, como está escrito, tornou-se o primeiro homem Adão, alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Porém, não é primeiro o espiritual, mas o natural, depois o espiritual. Primero recibimos Primeiro recebemos un cuerpo animal, corpo animal, un cuerpo físico, mortal, corruptible y temporal, que es el que tenemos. que é aquele que temos. Pero luego Mas vamos a recibir logo receberemos un cuerpo celestial, corpo celestial, un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y entonces seremos e então seremos a imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. O primeiro homem é da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Qual terreno, tais também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. E assim como vestimos a imagem do terreno, vestimos também a imagem do celestial. O sea, Ou seja, la imagen de Cristo. a imagem de Cristo. Cuerpo angelical primero y después cuerpo físico glorificado. Glorificado. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. En palabras más claras, Em palavras mais claras, con estos cuerpos físicos mortales e corruptibles, com esses corpos físicos, mortais e corruptíveis, no podemos continuar viviendo eternamente, não podemos continuar vivendo eternamente, porque son corruptibles, porque são son corruptíveis, temporales. são temporários. Se necesita É necessário un cuerpo nuevo, corpo novo, en el cual podamos vivir no qual possamos viver eternamente. eternamente. Y ese es el cuerpo E esse é o corpo glorificado que Cristo ha prometido Cristo prometeu para mí. ¿Y para quién más? Para quem mais? Para cada uno de ustedes también. Onde vocês também. Porque esta es una promesa Porque essa é uma para todos los creyentes en Cristo. todos os crentes em Cristo. He aquí os digo un misterio. Eis que vos digo o mistério. Es un misterio grande. É um grande mistério. No todos dormiremos. Nem todos dormiremos. O sea, no todos vamos a morir. Ou seja, nem todos
morreremos. Va a haber un grupo de creyentes en Cristo en la tierra Haverá na terra um grupo de crentes sin ver muerte, sem ver a morte, que verán a los muertos resucitados que verão os mortos ressuscitados, en cuerpos glorificados. corpos glorificados. Y ese grupo de personas Esse grupo de pessoas que estará viviendo en este tiempo que estará vivendo y vea la resurrección de los muertos en Cristo, a ressurreição dos mortos em Cristo. ese será el grupo Este será o grupo que será transformado que será transformado en este tiempo final. neste tempo final. Pero todos seremos transformados. Mas todos seremos transformados. Una transformación Uma transformação de lo mortal do mortal a lo inmortal, para o imortal, de lo corruptible do corruptível a lo para o incorruptible, incorruptível, de lo do temporal temporário a lo eterno. para o eterno. En un momento, Em um momento, en un abrir y cerrar de ojos, num piscar de olhos, a la final trompeta. ao som da última trombeta. ¿Qué es la final trompeta? O que é a última trombeta? El final mensaje É a mensagem de final Cristo de Cristo a su pueblo. para o seu povo. Y tiene que ser E tem que ser por el final mensajero de Jesucristo. o último mensageiro de Jesus Cristo. Y ese último mensajero de Jesucristo Esse último mensageiro es el ángel del Señor é o Jesucristo, anjo do Senhor Jesus Cristo. que es el É mensajero o mensageiro final a la iglesia de para a Jesucristo igreja de Jesus Cristo y al pueblo hebreo. e para o povo hebreu. Porque se tocará la trompeta, Porque a trombeta soará, o sea, ou seja, se dará el mensaje final. será dada a mensagem final. Y ese mensaje final E essa mensagem final es el Evangelio del é Reino, o evangelho do que reino, gira alrededor o qual gira ao de la redor segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. na sua obra da reclamação. Y ese mensaje E essa mensagem también es la lluvia tardía, também é a chuva feroz, la lluvia tardía a chuva de la feroz enseñanza do ensinamento de la segunda venida de Cristo vinda de Cristo, como león de la como tribu de leão da Judá. tribo de Judá. Por lo tanto, Portanto, esa trompeta final, esta trombeta la final, predicación del Evangelio del a Reino, pregação do evangelho do reino, revelando el misterio revelando o mistério del séptimo sello, do sétimo selo, el misterio de la segunda venida de segunda Cristo, vinda de Cristo, será será la señal o sinal del tiempo final. do tempo final. Será la señal Será o sinal para la resurrección de los muertos en a Cristo ressurreição dos mortos en cuerpos Cristo, glorificados em corpos glorificados, y para la transformación e para de nosotros los que vivimos. nossa, dos que estamos vivos, Porque se tocará la trompeta. porque a trombeta soará, O sea, primero ou seja, tiene que ser predicado primeiro el Evangelio del o Reino, evangelho do reino tem que ser pregado, tiene que ser predicado el mensaje final a mensagem final tem que ser pregada y tiene que recoger e tem a todos los escogidos de Dios. recolher todos os escolhidos, Porque el Hijo del Hombre porque o Filho do Homem enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, dijo Jesús en San Mateo 24, verso 31. 24, verso 30. Y en la parábola del trigo y de la cizaña, Na parábola do trigo e en do el joio, capítulo 13, no capítulo 13, verso 30 al 43 de San Mateo, 30 ao 43, también nos São habla Mateus, Cristo também Cristo nos fala de los ángeles dos anjos que el Hijo del Hombre envía que o Filho do Homem envia para llevar a cabo para realizar la a cosecha. colheita. Esos ángeles Esses anjos son los ministerios são os ministérios de los dos olivos, das duas oliveiras, los ministerios os ministérios de Moisés de Moisés y de Elías. e Elias. Por eso, Por isso, la trompeta final, a trombeta final, que es la gran voz de que trompeta, é a grande voz da trombeta, que es la séptima que é trompeta a sétima trombeta, de Apocalipsis capítulo 15 o capítulo 11, verso 15, 11, verso 15, es la trompeta é a trombeta del Evangelio do Evangelho del Reino, do Reino, siendo proclamado el Evangelio del Reino sendo por los proclamado dos olivos. o Evangelho do Reino pelas duas oliveiras. Lo que es la séptima trompeta O que a sétima trombeta é para los hebreos para os hebreus, es el séptimo sello o sétimo selo é para la iglesia para a igreja del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. La séptima trompeta A sétima trombeta y el séptimo sello e o sétimo selo son
são la venida del Señor. a vinda do Senhor, El Hijo del Hombre o Filho do Homem, viniendo vindo con sus ángeles com seus anjos en este tiempo final. neste tempo final. Por lo tanto, Portanto, bajo el ministerio sob o ministério del último mensajero de do Jesucristo, último mensageiro el de ángel del Jesus, Señor o Jesucristo, anjo do Senhor Jesus, dando a conocer dando o todas estas cosas que deben suceder pronto, coisas que brevemente devem acontecer, estará sonando estará soando la séptima trompeta, sétima trombeta, estará sonando estará soando la trompeta final, la gran voz de trompeta. grande voz de trombeta, Y cuando con ese mensaje de gran voz de trompeta de grande voz de trombeta, hayan sido llamados y juntados todos los escogidos de Dios de la iglesia del Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo. luego A seguir, vendrá la resurrección de los muertos en Cristo ressurreição dos mortos em Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. a transformação dos que estão Porque con el mensaje porque del Evangelio del Reino, mensagem do Evangelho do que es la gran voz de trompeta, grande voz de trombeta, recibimos recebemos la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. bodas do Cordeiro, Como hemos recibido como recebemos la fe a fé para recibir para receber la transformación espiritual a transformação espiritual al escuchar ao escutar la predicación del Evangelio de la Gracia y recibir a Cristo como nuestro Salvador. o nosso Salvador. Recibimos Recebemos una transformación espiritual, transformação, obtenemos el nuevo nacimiento. temos um novo nascimento, Y ahora para la transformación física, transformação física, la gran voz de trompeta o trompeta final, trombeta final, que es la predicación a pregação del Evangelio del Reino, Evangelho, lo cual es la lluvia tardía a chuva de la será enseñanza ensinamento del Evangelio del Reino, do Evangelho, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. da segunda vinda de Cristo. Y los muertos en Cristo y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pois é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. Es necesario É necessário para poder vivir para podermos viver eternamente eternamente en un cuerpo y con un cuerpo físico glorificado. glorificado. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sobre vida es la muerte en victoria. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. La muerte A morte desaparecerá desaparecerá. de todos los creyentes en Cristo, Todos os crentes que serán transformados, que serão y de los que serán resucitados en cuerpos eternos. em corpos eternos. Tendremos un cuerpo joven Teremos um corpo que jovem representará que aparentará de 18 a 21 años de edad. 18 a 21 anos de idade. Un cuerpo joven, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, para vivir con Cristo en su reino físicamente por toda la eternidad. Eternamente. Por eso es tan importante Isso é que é tão importante escuchar escutar la predicación a pregação del Evangelio de do Jesucristo. Evangelho de Jesus Cristo. Y les dijo: id por todo el mundo E disse: y predicad el Evangelio a toda criatura. pregai o Evangelho a toda criatura. San Marcos capítulo 16, versos 15 en adelante. São Marcos, capítulo 16, do verso 15 em diante. El que creyere y fuere bautizado será salvo, Aquele que crer e for batizado será salvo, mas el que no creyere mas quem não crer será condenado. será condenado. Nadie quiere ser condenado E ninguém quer ser y echado al lago de fuego. lançado no lago do Todos queremos ser salvos ser salvo y vivir eternamente con Cristo en su reino. do seu reino. Por lo cual,
Pelo que hemos recibido a Cristo recebemos a Cristo como nuestro Salvador. como nosso Salvador. Él ha perdonado nuestros pecados Ele perdoou nossos y con pecados. su sangre nos limpió de todo pecado. Limpou de todo pecado. Hemos sido bautizados en agua en su nombre y Él nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego Espírito Santo e fogo. y ha producido en nosotros Produziu em nós el nuevo nacimiento. novo nascimento. Y por consiguiente, hemos nacido de nuevo. Nascemos de Hemos nacido a una nueva vida, a la vida eterna, en un nuevo reino, el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, Portanto, usted você no perecerá jamás. não perecerá Usted vivirá eternamente con Jesucristo en su reino. no seu reino. Y yo también. E eu também. Pero si hay alguna persona Mas se houver alguma que no ha pessoa recibido a Cristo como su Salvador todavía, que recebeu Cristo como seu Salvador, no tiene vida eterna. não tem vida eterna. Su vida A sua vida es temporal. é temporária. Luego Logo, será echado en el lago de fuego será lançado no lago de después fogo, del reino milenial. depois do reino milenial. Pero ¿qué puede hacer usted Mas o que você poderá fazer frente a esta situación diante dessa situação ante Dios? perante Deus? Lo mismo que hemos hecho nosotros, recibir a Cristo como su Salvador, Seu Salvador. para así que Cristo produzca en usted Cristo produzir em el você nuevo nacimiento. novo nascimento. Usted nazca en el reino de Cristo a la vida eterna y así tenga asegurado su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Cristo no seu reino eterno. Y así pueda recibir Possa un receber cuerpo eterno glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Toda persona Toda pessoa que no ha recibido a Cristo como su Salvador que tenha recebido Cristo como no seu tiene vida Salvador, eterna. Pero en esta noche mas nessa puede recibir a Cristo y Cristo le dará Cristo lhe dará vida eterna. vida eterna. Porque no hay otro nombre Não há outro en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre y ese nombre es Señor Jesucristo. El nombre para salvación, salvação. para ser salvos Para sermos salvos y vivir eternamente con Cristo en su reino. no seu reino. Toda persona Toda pessoa que levante su mano que levantar sua mão para recibir a Cristo como su Salvador, seu Salvador, estaré orando por usted estarei orando para por que você, Cristo le reciba, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado. de todo pecado. Por aquí tenemos manos levantadas, Mãos levantadas. acá también en este lado Desse lado, y también en esta sección. Vamos a pedir que pasen al frente para orar por ustedes en esta noche, para que Cristo les reciba en su reino y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Pueden pasar aquí al frente y estar orando eu estarei orando por por ustedes. vocês. El nombre O nome para salvación. para salvação. Hemos visto cuál es el nombre Visto qual é o nome para para salvación. salvação. Ese nombre es Este nome é Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. possamos ser salvos. No hay otro nombre, Não há outro nome. solamente hay uno, Somente há um. y ese nombre es Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Todos queremos Todos queremos vivir eternamente, viver eternamente. y hay un nombre E há um nome para salvación, para salvação. Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Ese es el nombre Este é o nome. que usted invoca E para que Él, Cristo, le perdone para que Cristo perdoe y con su sangre com seu sangue le limpie de todo o limpe pecado. de todo pecado. Y el que les bautizará E o que os batizará invocará sobre ustedes invocará sobre vocês el nombre o nome del Señor do Jesucristo Senhor Jesus Cristo. al bautizarlos, Ao batizar, diciendo: dizendo: yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. ¿Por qué? Porque Es invocado é invocado el nombre del Señor o nome Jesucristo do Senhor Jesus Cristo sobre la persona sobre a pessoa que es que é bautizada, batizada, porque no hay otro nombre não há outro nome dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre para salvación, y ese nombre es Esse nome é Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y en esta noche ustedes Nesta noite vocês hacen una confesión pública farão uma confissão pública de su fe en da sua Jesucristo. fé em Jesus Cristo. Confiesan públicamente Confessarão publicamente que ustedes que vocês en esta noche nesta noite
están recibiendo estão recebendo a Jesucristo Jesus Cristo como vuestro Salvador. vosso Salvador. Y Cristo E Cristo les confesará a ustedes confessará vocês delante de nuestro Padre do Celestial. nosso Pai Celestial. Jesucristo dijo, Jesus Cristo el que me confesare aquele que me confessar delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre diante do Celestial. meu Pai Celestial. Por lo tanto, Portanto, Cristo les confesará Cristo delante de nuestro Padre diante do Celestial nosso Pai Celestial y dará testimonio e dará de testemunho que ustedes de que vocês lo han confesado públicamente confessaram y lo han recibido que o receberam como su Salvador. como seu Salvador. Estamos esperando Estamos esperando por los que faltan por pasar por aqueles que faltam para passar, ya orar por todos los que están a la frente todos os que estão aqui en esta à noche. frente nesta noite. Todos los que desean Todos que desejam vivir eternamente viver con eternamente Jesucristo com Jesus Cristo, y nunca han recibido a Cristo que nunca receberam en Cristo, esta noche, nesta noite tienen la oportunidad tem de a hacerlo. oportunidade de fazê-lo. El que creyere Aquele que crê y fuere bautizado e for batizado será salvo, será salvo, mas el que no creyere mas o que não crê será condenado. será condenado. No queremos perder Não queremos perder la bendición a bênção de la vida da eterna. vida eterna. Queremos vivir Queremos viver con Cristo en su reino Cristo no seu reino por toda la eternidad. por toda a eternidade. Por lo tanto, Portanto, no hay otra cosa que hacer, não há outra coisa sino a fazer recibir a senão Cristo receber Cristo como nuestro Salvador, nosso Salvador. porque no hay otro nombre Porque não há outro nome en que podamos no ser qual salvos. possamos ser salvos. Ese es el nombre Este é o nome para salvación. para a salvação. Todavía siguen pasando personas Todavia, pessoas seguem que passando, desean as quais desejam la salvación de su a alma, salvação de sua alma. desean vivir eternamente Desejam viver con eternamente Jesucristo com Jesus Cristo en su reino. no seu reino. Eternamente Eternamente nos veremos nos veremos en el reino de no Cristo reino de Cristo con cuerpos eternos corpos eternos y glorificados. e glorificados. Todavía siguen pasando más personas. Todavia, mais pessoas Por seguem eso, passando, por isso No hemos comenzado a orar por ustedes, começamos a orar por vocês, porque hay más personas que, como ustedes, desean vivir eternamente con Jesucristo Jesus Cristo en su reino. no seu reino. Vamos a dar unos cortos minutos Vamos dar uns curtos minutos y luego oraremos. e logo oraremos por todos ustedes. por todos vocês. Estos minutos es en lo que pasan Este minuto é para las que personas que faltan passem as pessoas que por faltam passar. passar. esta noche. Nesta noite, Ustedes vocês están estão marcando en sus vidas marcando nas suas vidas el momento momento más glorioso de sus vidas, glorioso das suas el vidas. momento O momento en que han recibido a no Cristo qual receberam como Cristo su Salvador como seu Salvador. y por E consiguiente por conseguinte, el momento en que reciben em que recebem de parte de da Cristo parte de Cristo el perdón de sus pecados y son limpios con la sangre de Jesucristo. como o sangue de Jesus Cristo. Están marcando en sus vidas Nas suas vidas estão marcando el o momento momento en que ustedes entran no qual al vocês reino entram no reino de Jesucristo, de Jesus el Cristo, reino de Dios. no reino de Deus. Es el momento É o momento de la decisión más grande a maior decisão de la vida de ustedes. das suas vidas. Vamos ya a dar unos segundos nada más y Vamos já dar oraremos segundos e nada por mais. todas las personas que ya Oraremos han por todas as pasado. pessoas que já passaram. Los que falten de pasar pueden pasar Aqueles que faltam inmediatamente passar, podem passar para imediatamente y a orar para eu por todas las já personas orar por todas as pessoas que han pasado que passaram al frente. adiante, na frente. Es muy É importante muito importante asegurar assegurar nuestro o futuro nosso futuro eterno. Y el único que lo puede asegurar E o único que pode assegurar es Jesucristo. é Jesus Cristo.
Si falta alguien más, Se faltar mais alguém, puede pasar y ya pode passar. estaremos orando E já estaremos orando por ustedes. por vocês. Todavía veo personas pasando. Todavia, estou vendo pessoas passando. Es una decisión É uma decisão para vida eterna, para a vida eterna, con Cristo en su reino. com Cristo no seu reino. Todavía veo personas pasando Todavia, estou vendo pessoas passando. y mientras haya personas pasando, Enquanto houverem pessoas passando, estaremos esperando estaremos esperando para que sean incluidas para que sejam incluídas en esta confesión de fe nesta confissão de fé y oración e oração que estaré haciendo. que estarei fazendo por ustedes. por vocês. Veo que siguen pasando más personas. Mais pessoas seguem passando. ¿Y por qué pasan tantas personas? Porque tantas pessoas estão passando adiante. Porque han entendido Porque entenderam que la única forma que a única forma para vivir para eternamente viver eternamente en el reino de Dios es recibiendo a Cristo é recebendo Cristo como su Salvador. como seu Salvador. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser Qual salvos. possamos ser salvos. El nombre O nome para salvación salvação es Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Todavía veo Todavia, personas estou vendo caminando. mais pessoas caminhando. Ya vamos a estar orando Já estaremos orando por todos. por todos. Vamos a inclinar nuestros Vamos rostros inclinar nossos rostos y vamos a orar. e vamos orar. Y repitan conmigo esta oración. E repitam comigo esta oração. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, eu creio que Tu és o Filho de Deus, el Salvador del mundo, o Salvador do mundo, el Salvador de todo ser humano. o Salvador de todo ser humano. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, yo creo en tu sacrificio en la cruz del Calvario. eu creio no Teu sacrifício na cruz do Calvário. Yo creo que tú llevaste mis pecados cuando fuiste crucificado en la cruz del Calvario. Eu creio que Tu levaste os meus pecados quando foste crucificado na cruz do Calvário. Y yo creo que tu sangre me limpia de todo pecado. E eu creio que o Teu sangue me limpa de todo pecado. Y yo creo con toda mi alma E eu creio com toda a minha alma que tú eres el único que puedes perdonar mis pecados. que Tu és o único que podes perdoar os meus pecados Y quitarlos de mí e tirá-los de mim con tu sangre preciosa. com Teu precioso sangue. Yo confieso públicamente Eu confesso publicamente que creo que tú eres el Hijo de Dios que creio que Tu és o Filho de Deus y te recibo como mi único y suficiente Salvador. e eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, perdona mis pecados, perdoe meus te lo pecados. ruego, Te rogo, y límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado. me limpe com Teu precioso sangue de todo pecado. Y te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. E te rogo que Tu produzas em mim novo nascimento. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, he de ser bautizado en agua en tu nombre, hei de ser batizado em água no Teu nome, conforme a tu
ordenanza. conforme tua ordenança, Y te ruego me bautices con Espíritu Santo y fuego, e te rogo que tu me batizes com o Espírito Santo e fogo, y produzcas en mí el nuevo nacimiento. e produzas em mim novo nascimento. Quiero nacer de nuevo. Eu quero nascer de Quiero novo. nacer en tu reino. Eu quero nascer no teu reino. Quiero nacer a la vida eterna. Eu quero nascer na vida eterna. Y quiero vivir contigo en tu reino por toda la eternidad. E quero viver contigo no teu reino por toda a eternidade. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, en tus manos encomiendo mi alma. em tuas mãos eu encomendo a minha alma. Salva mi alma, Salva Señor a minha Jesucristo. alma. Jesus Cristo, Reconozco reconheço que el nombre Señor que Jesucristo, o nome Senhor Jesus que es Cristo tu nombre, es el nombre para salvación. esse nome é um nome para a salvação. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, en tu nombre, em teu nome, Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, te ruego todas estas cosas. te rogo todas essas coisas. La sangre del Señor Jesucristo O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpió de todo me pecado. limpou de todo pecado. La sangre del Señor O Jesucristo sangue do Senhor Jesus Cristo me limpió de todo pecado. me limpou de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpió de me todo pecado. limpou de todo pecado. Ahora estaré orando por ustedes. Agora estarei orando por vocês. No tienen que repetir esta oración. Vocês não precisam repetir essa oração. Dios eterno, Deus eterno, Padre celestial, Padre celestial, ante tu presencia vengo en el nombre del Señor Jesucristo, trayendo a ti todas estas personas que han recibido a Cristo como su Salvador. Recíbeles en tu reino, cuídales, cuida, guía sus vidas y Señor, e Senhor, trae también traz também a los pies de Cristo aos pés de Cristo a sus familias a seus familiares y que todos juntos e que todos juntos entren al reino entrem no reino de Jesucristo, de Jesus Cristo, tu Hijo amado. o teu Filho amado. Dios eterno, Deus eterno, en tus manos los encomiendo a assim todos encomendo todos em los tuas que mãos, han pasado la frente aqueles que han para passado recibir a à frente Cristo para receber Cristo como su Salvador. como seu Salvador. Sé con ellos Sé com y elas bendíceles e abençoa y guíales todos los días de su vida. todos os dias de sua vida. Y Señor Jesucristo, cuando sean bautizados, Forem batizados, bautízales con Espíritu Santo y fuego, Santo e fogo, y así e assim produce en ellos produza nelas el nuevo nacimiento novo nascimento y entren a tu reino. e entrem no teu reino. En el nombre del Señor Jesucristo, te lo ruego, Te rogo, oh Padre ó Celestial. Pai Celestial. Amén Amém y amén. e amém. El Señor O Jesucristo Senhor Jesus ha Cristo perdoado vuestros pecados perdoou os vossos y pecados, con su sangre les ha limpiado as limpou de todo pecado. de todo pecado. porque ustedes Porque vocês han creído creram que Jesucristo que Jesus Cristo es el Hijo de é Dios o Filho de Deus y lo han e recibido o receberam en sus em corazones. seus corações. Y ahora E agora me preguntarán, me perguntarão: ¿y cuándo puedo ser bautizado en quando agua poderei ser batizado em água? en el nombre del No Señor nome do Jesucristo? Senhor Jesus Cristo. Por cuanto ustedes han creído Quanto vocês creram? con toda su alma, Com toda a sua alma, con todo su com corazón todo o seu coração, en Jesucristo em Jesus Cristo, y lo han recibido e o receberam como Salvador, como Salvador, bien pueden ser bem bautizados podem ser batizados en agua em água en estos momentos. nesses momentos. Hay agua, A água, hay agua y e bautisterios, batistério, hay ropa también, também há roupas, ropas bautismales, roupas de batismo, y hay lugar e há donde lugar se pueden cambiar de onde ropa vocês poderão trocar para de que roupa, sean bautizados para que sejam batizados en el nombre para salvación, para a salvação. el nombre O nome de nuestro amado do nosso amado Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. ¿Hacia dónde
están los Onde bautisterios. estão os batisterios? Por aquí veo Por aqui bautisterios estou vendo os batisterios y también la ropa para cambiarse. e também as roupas para se trocar. Por aquí también. Está por ali também. Así es que Assim que bien pueden ser bautizados esta misma noche en el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre para salvación. para a salvação. El que creyere Aquele que y crer fuere bautizado for batizado será salvo. será salvo. Muchas gracias por vuestra amable Muito atención obrigado por vossa amável atenção. y que las bendiciones Que as de bênçãos Jesucristo nuestro de Salvador Jesus Cristo, nosso sean Salvador, sobre todos sejam sobre ustedes. todos vocês. Dejo al ministro en esta noche Deixo o ministro nessa noite para que les para indique que lhes indique cómo ser, como fazer, hacia dónde ir aonde para ir, recibir para receber las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre no nome del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Que Dios les bendiga Que Deus os y les abençoe guarde e os guarde a todos. a todos.